Reanudamos y ahora vamos a tratar un tema que tiene que ver, muy grave, muy delicado, que tiene que ver con los niños del Estado de México, los niños pobres. Estos niños pobres representan una suma de 3.200.000, de ellos como 60.000 en pobreza extrema, pero es una situación de verdad muy grave, que no sé por qué no está en los medios como debería estar, debatiéndose, discutiéndose, y también por qué no lo investigan la oposición, ¿no? Los partidos de oposición. Sí, porque muchas veces se habla solamente un poco de pobreza. Evidentemente las autoridades siempre traen un discurso alegre de que se está avanzando, de que se está combatiendo este problema, y ha faltado meterse en esto, porque además hay diferentes tipos de pobreza, y simplemente el hablar de la pobreza en niños y en adolescentes, estamos hablando de pequeños que posiblemente algunos no pueden ir a la escuela, o que si van no están en las mismas condiciones que sus compañeritos porque no están bien alimentados, por ejemplo, y eso va a repercutir en su rendimiento. Y obviamente son niños pobres de padres pobres. Claro. Es una cuestión pues de injusticia social que los gobiernos no han podido resolver, que es una asignatura pendiente a nivel federal y estatal, pero en el Estado de México se concentra mucha de la pobreza y de la pobreza extrema del país, contrariamente a lo que se piensa, inclusive en las zonas, más en las zonas urbanas marginadas que en el propio campo. La pobreza ya no es tanto rural como urbana en el Estado de México. E incluso niños pobres en los que no se está cumpliendo los derechos humanos que están señalados y que se tienen, que se tendrían que respetar sus garantías, su derecho a estar bien alimentados, a vivir bien, con dignidad. Todo eso no se está cumpliendo, y eso también pues es ahí un pendiente tremendo para el gobierno. Sí, una omisión pues que no están cumpliendo, y grave, lo podemos apuntar simplemente, a lo mejor ahondamos más adelante porque sí, la comunidad es delicada, pero parece que a nadie le preocupa. Y también para que no nos acostumbremos a ver solamente cifras y pensar, pues sí, México tiene pobres y no pasa nada, ¿no? Sí, porque además hay pobres y hay pobres entre pobres, claro, que están ahí, sobre todo quienes viven en zonas rurales y en las zonas indígenas. Claro. Y también queremos comentar brevemente otra vez el tema de las fotomultas. Yo creo que también contribuyó mucho a esta decisión del gobierno, no solamente las elecciones del año que viene, sino también saturaron al TRICAEN, o sea, al Tribunal de los Contenciosos Administrativos del Estado de México. No haya que hacer con tantos asuntos. Las fotomultas incrementaron el número de expedientes normales que siempre desahoga el tribunal en 270%. Tiene 25.000 denuncias por fotomulta, y obviamente ese tribunal ya no haya que hacer, ya reventó, pues ya colmó su capacidad, no puede hacer nada, y yo creo que también eso contribuyó, ¿no?, a tomar la decisión. Sí, sin duda alguna tuvo que ver, porque estaba a punto de colapsar un tribunal que además va a pasar a ser, con este sistema anticorrupción, un tribunal fiscal que va a tener todavía más carga de trabajo, porque tendrá que ver ya todo lo relacionado con la corrupción adicional al trabajo que tiene. Entonces, evidentemente que no iba a poder con tanta carga de trabajo, y bueno, pues ya incluso es todo el mundo sabe que la mayoría de los fallos serán a favor de los particulares. Sí, como creo el 90%. Aquí yo creo que lo que sí vale la pena destacar y debe alentarnos es el hecho de que 25.000 conductores se hayan sentido agraviados en sus derechos y hayan recurrido a denunciar la arbitrariedad. Eso por la vía legal, claro. Por la vía legal, yo creo que eso es muy positivo, pues se pierde mucho tiempo ahí, y la verdad que el hecho de que se decidan y lo hagan, pues un aplauso, ¿no? Sí, no, sí. Y recurrir, por supuesto, utilizar las instancias. Seguramente el tribunal nunca lo habían puesto a trabajar como ahora, claro, con este tema, y bueno, ha sido una experiencia tremenda también para el gobierno. Pues sí, claro. Y vamos a volver al tema de los gasolinazos. La verdad es que, de acuerdo con los expertos, el país no debería importar gasolina. Debería haber, pero es el fracaso de la política petrolera del país, siempre de corrupción, ineficacia, ineficiencia, amiguismo, cuatismo y todo eso, porque imagínate, López Obrador hizo un anuncio, informó más bien, y nadie nos ha desmentido, de que en la India construyeron una refinería con 6.200 millones de dólares, y que esa refinería pues, refina 1.200.000 barriles diarios. México importa en estos momentos como 500.000 de barriles diarios de gasolina. O sea que una refinería como esa, de tecnología avanzada, pues sería suficiente hasta el doble para lo que está importando México. Y digo, no vale tanto, porque la verdad decían que no había dinero, pero las reservas internacionales se redujeron en 40.000 millones de dólares para hacerle frente a los especuladores contra el peso, y de todos modos ni han frenado la especulación hasta el peso arriba de 19. Y en cambio no hicieron refinería cuando era lo más recomendable, un descuido grandísimo.
Sí, tremendo, porque además muchas veces se satanizan las propuestas solamente porque vienen de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera se analizan, a pesar de que los planteamientos normalmente vienen justificados por expertos, porque bueno, también él está rodeado de gente, de académicos importantes, y en este caso, por supuesto que es muy criticable lo que ha pasado con México, porque los gobiernos solo se dedicaron a exprimir al país en el tema del petróleo y no a prever qué iba a pasar en momentos como este, ¿no? Para que México, como un país petrolero, fuera productor y no tuviera que estar trayendo gasolina de otros lados. Sí, es decir, yo creo que es un fracaso de evidencia, pues, cómo se descuidó la riqueza petrolera. Ahora la están dejando en manos de particulares, nacionales y extranjeros, y también están ya autorizando a las compañías privadas a importar y vender gasolina en México. Este es un negocio de 500 mil millones de pesos al año. Sí, es un negociazo en el que el país no está. En el que el país solamente ha perdido, lamentablemente, y bueno, los ciudadanos, por supuesto, con el impacto ahora de los gasolinazos, que nosotros hemos dicho que pues viene un aumento en precios, ¿no? Porque así lo han advertido los expertos, así lo han advertido empresarios y comerciantes. Efectivamente. Así que bueno, es terrible el asunto y lo peor de todo es que parece que a nadie le interesa y que no pasa nada y que es lo más natural del mundo haber derrochado el petróleo, porque además cuando hubo excedentes, nosotros también lo hemos criticado, no se vio hacia dónde se fue ese dinero. No, y también cuando cuando bajó el petróleo, la gasolina no bajó. Y ahora que dicen que ya están recuperando los precios del petróleo, pues hay que subir la gasolina. Una contradicción. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.